Bueno, vamos a comenzar entonces. ¿Cuál es el tratamiento correcto de los días no laborables específicamente por la semana de la PEC? El APEC es el Foro de Cooperación Económico Asia-Pacífico, viene o data desde el año 1989. En este foro económico se van a hablar sobre distintas oportunidades de comercio, inversiones e innovación en las diversas economías de Asia y Pacífico. Congrega en total un total de 21 economías y por lo tanto es un aspecto o un foro bastante importante para poder sacar adelante en sí, pues, las oportunidades de inversión en otros mercados para nuestro país. La importancia de la PEC, digamos, no es algo que finalmente se encuentre en discusión y eso ha traído finalmente a colación también diversas medidas especiales por parte del gobierno para poder, pues, asumir con total plenitud y de la mejor manera, desde la óptica que ha preferido el gobierno, esta semana de la PEC. Y todo comenzó con la publicación del Decreto Supremo 110/2024 PCM, que estableció disposiciones específicas para las ciudades de Lima y Callao, ¿no? En aquella ya disposición se contempló específicamente que los días jueves, viernes y sábado, ¿no? Habría, pues, una obligatoriedad de prestar un día no laborable, ¿no? El día jueves 14, viernes 15 y sábado 16 fueron decretados días no laborables a partir pues de esta norma. Con el Decreto Supremo 123/2024 PSM se materializaron algunos cambios. Uno de ellos, el más saltante tal vez, es de que se incorporó también a la provincia de Huaura dentro del marco de estas medidas especiales, pero a su vez también se amplió la disposición, digamos, de no laboralidad presencial, obligando a que determinadas economías tengan que realizar trabajo o teletrabajo, mejor dicho, durante los días lunes, martes y miércoles, ¿no? Por eso hablamos finalmente de dos grupos marcados. Hay un tratamiento especial para los días lunes 11, martes 12 y miércoles 13, así como un tratamiento diferenciado para los días jueves 14, viernes 15 y sábado 16. Es lo que vamos finalmente a ver, es lo que ha decretado el gobierno sobre cada uno de estos bloques. Comencemos con el primer bloque, o del día lunes 11 al miércoles 13 de noviembre. En el sector público se ha establecido que existe un teletrabajo obligatorio, es decir, el sector público no presta servicios presenciales durante estos 3 días, salvo dos supuestos de excepción. Aquellos servidores que sean necesarios y que participen en la prestación de servicios esenciales, ¿no? De acuerdo a la lista de trabajadores que cada entidad finalmente postule. Cuando hablamos de servicios esenciales, estamos hablando finalmente de aquellos servicios que su ausencia podría generar una afectación a la población, por ejemplo, salud, luz, teléfono, ¿no? Perdón, agua potable, etcétera, ¿no? Un tipo de servicios que finalmente podrían terminar generando una afectación entonces, si es que la continuidad de estos servicios se ve afectada. También es una excepción al teletrabajo obligatorio aquellos que brinden servicios cuya naturaleza no permita la modalidad de teletrabajo. Por ejemplo, pensemos en el personal de vigilancia, ¿no? El personal de vigilancia no puede realizar teletrabajo. Lógicamente, en el sector público, estas personas deben de realizar un trabajo presencial. Existe entonces esa excepción finalmente ante este primer bloque en el sector público. En el sector privado no existe una obligatoriedad de realizar teletrabajo. De hecho, la norma es facultativa, establece que se puede aplicar teletrabajo por acuerdo de las partes. Es decir, un empleador podría bien convenir con sus trabajadores la realización de un teletrabajo, ¿ok? Durante estos primeros días, lunes 11, martes 12, miércoles 13. La pregunta que cae de relieve es la siguiente, si es que esto permite la realización del trabajo presencial. Concretamente, los días lunes al día miércoles no han sido determinados como días no laborables. Es decir, es decir, son días en los que se debe de prestar un servicio efectivo. Y por lo tanto, si el teletrabajo no es obligatorio, es finalmente facultativo, cabe interpretar que si es posible la realización de un trabajo presencial durante los días lunes 11 al miércoles 13 de noviembre. Y digamos que por ahí, entonces, muchas economías no se van a ver finalmente afectadas, garantizándose la continuidad de la prestación de servicios, sea de forma presencial o sea a través de la aplicación del teletrabajo.
La realización del teletrabajo en este caso trae algunas cuestiones importantes a tomar en consideración y específicamente me voy a enfocar en el sector privado. Recordemos que la norma, la 31572, que regula la ley del teletrabajo, también contempla diversas obligaciones que a la vez son derechos de los trabajadores. Y uno de ellos precisamente es el de respetar la jornada de trabajo. Eso implica que aquellos trabajadores que realizan usualmente una labor presencial, si es que durante estos días, lunes 11 al miércoles 13 de noviembre, ejecutan teletrabajo, deberán entonces ellos sujetarse a la misma jornada laboral que tenían cuando realizaban el trabajo presencial, salvo, ciertamente, que en el acuerdo se contemple una jornada distinta dentro de los máximos que permite nuestra legislación. En ese contexto, entonces, lo que hacemos es trasladar la jornada de trabajo presencial al teletrabajo finalmente. Y eso a la par trae la observancia de otro derecho más, como es la desconexión digital. Recordemos que durante la ejecución del teletrabajo, los teletrabajadores tienen derecho a que fuera de su jornada de trabajo no tengan ellos la obligación de responder las comunicaciones que de manera electrónica, telemática, realicen sus empleadores. Y por lo tanto, entonces, existe un derecho a la indemnidad de que la falta de respuesta no pueda generar algún derecho reconocido como la desconexión digital, tiene que ser respetado también este teletrabajo. Por lo tanto, si una persona que realiza trabajo presencial va a pasar durante estos días a realizar teletrabajo, este derecho a la desconexión digital es uno que finalmente debe de observarse. Cabe decir que aquellos trabajadores que no se encuentran sujetos a la jornada máxima porque ciertamente son trabajadores o que no están sujetos a fiscalización inmediata, tienen un derecho a la desconexión digital de por lo menos 12 horas continuas en un periodo de 24. Esto significa entonces que al momento de pactar la realización del teletrabajo durante estos días, lo que debo de hacer para el caso de los trabajadores no sujetos a fiscalización es precisamente la de garantizar esta indemnidad durante por lo menos 12 horas continuas. Es decir, garantizo el derecho a la desconexión digital durante las 12 horas continuas. Una cuestión a tomar en cuenta. Y un aspecto que en realidad la normativa no es flexible y en este punto obliga a tratar con rigidez estos cambios temporales de modalidad, ¿no? Porque recordemos, hay un trabajo presencial que temporalmente va a pasar a ser teletrabajo, trae de por sí también algunas cargas para el empleador. No solamente desde el respeto de la jornada de trabajo, la discusión digital, que finalmente son derechos que debe de observar el empleador, sino también desde las capacitaciones obligatorias que finalmente deba de ejecutar. Antes de la realización del teletrabajo, y nos lo enfatiza la ley del teletrabajo vigente, el empleador debe de garantizar capacitaciones en materia de seguridad y salud en el teletrabajo, ¿no? En materia de prevención y sanción del hostigamiento sexual en el teletrabajo, en el uso de las herramientas digitales también y la protección de datos personales, ¿no? Así como el llenado de la ficha de autoevaluación en materia de seguridad y salud en el trabajo, entre otros aspectos trascendentes también para la ejecución de ese tipo de labores. La norma, en específico, las que han permitido el traslado de la realización del trabajo presencial al teletrabajo durante estos días de la PEC, no han establecido una excepción a la obligatoriedad de prestar estas capacitaciones. ¿Esto qué significa? Significa que el empleador entonces va a estar obligado a tener que practicar estas capacitaciones por más de que exista, digamos, una variación temporal, unos cuantos días, a lo mucho van a ser 3 o 5 días que se va a materializar este cambio de modalidad de trabajo, pero igualmente va a estar obligado a realizar estas capacitaciones. Y no ejecutar las capacitaciones en realidad constituye una infracción laboral que puede ser bien sancionada por SUNAFIL. Así que, lógicamente, hay que prestarle atención al cumplimiento de esta y, consecuentemente, una recomendación de que se materialice la misma al iniciar el teletrabajo. Si hoy por hoy ya tienen trabajadores que están ejecutando teletrabajo, las capacitaciones obligatorias deben de ser finalmente saneadas. Muy bien. Y ahora bien, este es el tratamiento del primer bloque, ¿no? Ya lo hemos visto, existe la posibilidad que en el sector privado durante el primer bloque se realice teletrabajo,
o en todo caso también trabajo presencial. Por ahí no hay mayor inconveniente, considerando que finalmente existe o estos días no han sido decretados como días no laborables. Y ahora viene el segundo bloque, ¿no? Los días jueves 14 al sábado 16 de noviembre. Ahí lo que la norma ha establecido en específico es que durante esos días, en estas tres provincias de Lima Metropolitana, de Callao y de Huaral, tanto para el sector público como el sector privado, tales días van a ser considerados como días no laborables. ¿Ok? Y aquí la pregunta es, ¿qué es un día no laborable? ¿Es igual un día no laborable que un feriado? Concretamente no. Un feriado, concretamente, implica el derecho que tiene el trabajador a descansar un día sin perder el pago de su remuneración. El día no laborable podemos asimilarlo a un descanso que hace sus veces de una licencia con goce, porque al final va a estar sujeta a una compensación. Eso implica que las horas dejadas de trabajar, el trabajador va a tener que revolverlas al empleador de alguna manera. Por lo tanto, digamos, no genera un derecho pleno al descanso. Porque no es que voy a descansar y percibir el pago de una remuneración. Igualmente, aunque esté de descanso. No, yo descanso, pero luego voy a devolver esas horas que he descansado. Esa es finalmente eh, la hipótesis normativa de un día no laborable, ¿no? En concreto. Y lo que ha dicho, precisamente, alineado a esta convicción de lo que es un día no laborable, ¿no? Es que en el sector público esas horas no trabajadas deben de ser compensadas durante los 15 días inmediatos posteriores o en todo caso en la oportunidad que establezca el titular de la entidad de acuerdo a la necesidad de servicio, ¿no? Mientras que en el sector privado existe una obligatoriedad de recuperar las horas según lo que acuerden las partes y a falta de acuerdo siempre el empleador es el que va a establecer la forma en la que se van a recuperar esas horas, ¿no? Va a establecer, por ejemplo, que esas horas se van a recuperar la próxima semana a razón de 2 horas extradiarias, etcétera, ¿no? Cabe señalar entonces que si una persona ejecuta por X, Y motivo una realización de trabajo efectivo durante estos días, del jueves 14 al sábado 16 de noviembre, no se va a sujetar a ningún pago compensatorio adicional, es como en el caso de los feriados, ¿no? Un feriado no laborable que no se canjea por otro día libre genera el pago de un adicional, específicamente de 2 remuneraciones diarias. Pero en el caso de un día no laborable no se genera eso porque el tratamiento del feriado y el día no laborable son completamente distintos. Son horas que finalmente el trabajador va a tener que devolverle en algún momento al empleador. Y aquí la pregunta es, si bien en el sector privado se ha establecido que esta recuperación de horas es la forma específica por la cual se van a devolver o compensar las horas dejadas de laborar durante el día no laborable. La pregunta es si se puede convenir otra forma de compensación. ¿Qué sucede si un trabajador no quiere devolverlas con trabajo efectivo porque le puede ser perjudicial? Y es que eso pasa. O sea, hay trabajadores que culminan su jornada a las 6 de la tarde y luego a las 7 de la noche, 8 de la noche, están dedicándose a una actividad finalmente personal. De repente, durante ese tiempo, estos trabajadores están estudiando una maestría, un curso de especialización, o de repente el propio goce de su tiempo libre, tiempo en familia, y simplemente no quieren permanecer 2 horas más para compensar las horas no trabajadas durante los días jueves, viernes y sábado. ¿Qué puede hacer el empleador y el trabajador en una circunstancia así? Cuando la propia motivación del trabajador es no devolverlas con trabajo en horas extra porque le resulta perjudicial para sus fines personales. Bueno, en ese escenario hay determinados derechos que son de libre disposición y que sí permitirían en realidad una forma distinta de compensación. Podrían ser entonces, o podría evaluarse aquí la posibilidad de que sea compensado con algunos días de vacaciones. Recordemos que en el régimen general de la actividad privada, de los 30 días de vacaciones, 15 de ellos pueden ser fraccionados en periodos mínimos de un día. Entonces, si un trabajador tiene disponibilidad de esos 15 días todavía porque no los ha gozado, es posible que se celebre un acuerdo compensatorio para que
los días jueves, viernes y sábado sean considerados a cuenta de vacaciones y así no tenga entonces la obligatoriedad de devolver esas horas no trabajadas, ¿no? Esa es una fórmula que finalmente podría aplicarse. Eh, Igualmente creo que podría ser aplicable también un trabajo en un día feriado de repente, una compensación con un trabajo en un día feriado que se le deba, o de repente si se le deben horas extra de realizadas durante la semana pasada, es posible que se convenga la compensación de estos días con las horas extra de la semana pasada, ¿no? Y así finalmente puede evaluarse qué tipo de derechos permiten una disposición para poder compensar de una forma alternativa y no necesariamente con la recuperación de horas lo no trabajado durante estos días no laborables dentro de este segundo bloque, ¿no? Jueves 14 al sábado 16. Y la pregunta que quizás una de las dudas que mayor ha traído es la siguiente: ¿quiénes pueden realizar trabajo presencial? La norma contempla dos tipos de trabajadores que sí pueden ejecutar labores presenciales. Algunos de ellos, por ejemplo, son aquellos trabajadores que ocupan puestos que son necesarios para garantizar la provisión de determinados servicios que la norma ha señalado a la comunidad, ¿no? Por ejemplo, hablamos de los servicios de limpieza, de electricidad, de gas, de combustible, los servicios de hoteles, restaurantes, ¿no? Empresas del sistema financiero, expendio de víveres, entre otros. La norma lo que dice no es que estas empresas, las que se dedican a esos rubros, van a trabajar presencial al 100%. No. El empleador, dentro de la lista de trabajadores que tiene, debe de evaluar cuáles puestos son estratégicos para garantizar que estos servicios, restaurante, vigilancia, servicios financieros, hoteles, etcétera, continúen operando durante los días jueves 14 al sábado 16 sin mayor problema, ¿no? Entonces puede ser que determinados trabajadores de la plana administrativa sí se sujeten al día no laborable, y puede ser que determinados trabajadores de la plana operativa que sean necesarios para cumplir con la provisión de servicios a la comunidad respecto a estos rubros, ejecuten pues un trabajo presencial. Y el segundo supuesto es el de las labores indispensables. La norma ha previsto que en caso de labores indispensables, también el empleador puede designar a los trabajadores que prestarían labores presenciales. Pero ¿cuándo nos encontramos ante labores indispensables? Aquí se abren dos caminos. Entender que son labores indispensables, la paralización que ponga en peligro a las personas, la seguridad, el abastecimiento, la conservación de los bienes. Si determinada actividad laboral puede poner en peligro a las personas, por ejemplo, actividades de vigilancia, seguridad, ¿no? O la conservación de los bienes que tiene el empleador, ¿no? Yo me pongo a pensar en aquellas empresas que trabajan con cadena en frío y que necesitan trabajadores que operen finalmente esas cadenas en frío. Y claro, si es que no operan esa cadena de frío, puede terminar afectándose algunos bienes propios del empleador, ¿ok? En esos supuestos podría aplicarse entonces el trabajo presencial. Y el segundo supuesto, dentro de estas labores indispensables, es cuando la paralización puede impedir la reanudación inmediata de la actividad ordinaria de la entidad o la empresa, ¿no? Un poco amplio, tal vez en ese contexto, ¿no? Porque hay que ver exactamente qué tipo de paralización podría impedir la reanudación inmediata de las actividades de una empresa, ¿no? Posiblemente me pongo a pensar en algunas actividades eh, cuyo costo de instalación puede ser excesivamente alto. Y claro, una paralización podría generar algún tipo de afectación a la continuidad o reanudación inmediata de las actividades, ¿no? Porque son costos finalmente de instalación que pueden generar una afectación concretamente en esa continuidad de labores, ¿no? Entonces creo que en esos extremos podríamos entender la concurrencia de labores indispensables, ¿no? Y esto en resumen, digamos, responde a la pregunta de cuándo es posible realizar trabajo presencial finalmente durante este segundo bloque. Estamos hablando nuevamente del jueves 14 al sábado 16 de noviembre. Porque ya recordemos que durante el primer bloque, el empleador del sector privado puede realizar labores presenciales sin ningún problema y sin ninguna atadura finalmente.
Y un aspecto que también ha sido bastante controvertido, y de hecho muchas voces de, de expertos en materia laboral no se ponen de acuerdo, es la siguiente: si es que se puede ejecutar teletrabajo, ¿no? ¿Existe alguna discrepancia sobre si es posible o no la ejecución del teletrabajo durante este segundo bloque de días, ¿no? Jueves 14 al sábado 16 de enero. La norma, específicamente, es cuando uno revisa la exposición que tiene la parte considerativa positiva, mejor dicho, de esta norma, puede evidenciar entonces que ha tenido por objeto garantizar la atención y la seguridad de los visitantes. Esa es la finalidad de la norma, ¿ok? En otras palabras, estamos hablando de que lo que busca la norma es garantizar la seguridad pública. Y eso no es otra cosa, o es igual, mejor dicho, que la garantía del orden público. Si yo dispongo la realización de días no laborables o instauro días no laborables durante este segundo bloque de una manera finalmente inflexible, digamos, dentro de esta idea de garantizar el orden público y la seguridad pública, ¿ok? Lo ejecuto en una evidente afectación del derecho a la libertad de empresa, porque el empleador no va a poder organizar, habida cuenta, la forma en la que va a realizar la prestación de servicios. Entonces, ineludiblemente, impedir que el empleador ejecute labores, cualquier tipo de labores, ¿ok? Genera una afectación a la libertad de empresa. El asunto es que de por sí la libertad de empresa es un derecho ciertamente constitucional, reconocido en nuestra Constitución, pero que se sujeta al orden público. Es decir, el orden público en distintos escenarios se encuentra por encima de la libertad de empresa. La libertad de empresa se ejerce en función al orden público. Y si la libertad de empresa afecta al orden público, la libertad de empresa puede ser limitada. Y eso es lo que ocurriría acá a entender de lo que ha querido la norma. La norma lo que ha dicho es: vamos a garantizar la seguridad pública, vamos a garantizar el orden público, limitando la libertad de empresa. ¿Ok? Y podemos, digamos, entender ese sentido. El problema es de que existen otras medidas u otras alternativas que permitirían garantizar el orden público y a su vez no generar una afectación desproporcional a la libertad de empresa. Eso es lo que en derecho constitucional entendemos como un ejercicio de ponderación o un juicio de ponderación, ¿no? La evaluación del subprincipio de necesidad como parte de este ejercicio de ponderación. Y que implica, en términos sencillos, buscar otras alternativas para no afectar desproporcionalmente la libertad, algún derecho fundamental o el derecho fundamental que estoy sacrificando. Y si en este caso estoy sacrificando la libertad de empresa, debo de buscar alguna alternativa para finalmente no sacrificar o generar una afectación desmedida a esa libertad de empresa. Y es ahí donde finalmente entra en juego el teletrabajo. Si la idea es que no hayan tantas personas en la calle, evitar hacinamientos, garantizar la seguridad pública, garantizar el orden público, ¿ok? El teletrabajo, como tal, cumple o permite cumplir con esa finalidad, pero a la vez garantiza la continuidad del desarrollo de determinadas actividades económicas. Y por lo tanto, podríamos decir que hay una afectación razonable de ese derecho a la libertad de empresa. Eso quiere decir entonces que si yo aplico el teletrabajo, voy a tener una congruencia, ponderación en sentido estricto, entre el orden público y la libertad de empresa. Ambos derechos, finalmente, van a confluir, coexistir en un estado de igualdad y ciertamente la libertad de empresa no se verá afectada desmedida o desproporcionalmente. ¿Por qué? Porque estoy garantizando actividades presenciales cuando nos encontremos ante actividades neurálgicas, ante actividades finalmente
trascendentes que puedan poner en riesgo la continuidad de las operaciones, etcétera, pero a la vez también permito que ejecuten teletrabajo para garantizar incluso aún más la continuidad del servicio que prestan estas empresas, ¿no? La continuidad de su desarrollo. Entonces, la aplicación del teletrabajo es una medida que constitucionalmente tiene asidero, tiene congruencia y finalmente debería de ser permisible. Ciertamente la redacción de la norma no es muy amigable. Cuando uno revisa la norma, revisa el numeral 1.2 y aparentemente el teletrabajo solamente para el sector privado podría ser aplicable durante los 3 primeros días, ¿no? Lunes, martes y miércoles. Y para este segundo bloque, jueves, viernes, sábado, no habría pues teletrabajo, ¿no? Pero creería entonces que esa es una interpretación bastante excesiva que afecta en realidad valores constitucionales de manera razonable y por lo tanto la interpretación constitucionalmente que hace juego con la finalidad de la norma y evita lesiones desproporcionales a los derechos fundamentales que están en juego, es precisamente la aplicación del teletrabajo. Una respuesta oportuna la tenemos con la aplicación del teletrabajo. Claro, como decía, algunas voces del laboralismo peruano consideran de que no es posible la aplicación del teletrabajo por un tema de taxatividad o literalidad, porque aparentemente el numeral 1.2 del artículo primero del Decreto Supremo solamente lo permite para los días lunes, martes, miércoles, pero creo que no podemos agotarnos en la literalidad, sino finalmente en los objetivos de la norma y una interpretación constitucional acorde a esos objetivos, que es lo que finalmente estamos practicando y por lo que permitiríamos el teletrabajo durante estos días, jueves, viernes y sábado. Y de hecho, revisando información precisamente para esta presentación, ¿no? El día de hoy, nos encontramos con esta nota de prensa publicada el día de ayer, casi a la 1 de la tarde, por el propio Ministerio de Trabajo, en donde recoge las palabras de la viceministra de Trabajo, Yolanda Erazo, precisamente pronunciándose sobre esto. Y a su entender, en el sector privado se podrían acoger al teletrabajo durante los días 14, 15 y 16, de manera a través de un acuerdo finalmente entre las partes o, en todo caso, y ahí lo podrán ver en la lámina expresamente, si no hubiera acuerdo, incluso el empleador lo podría tomar de forma unilateral, ha dicho la ministra, ¿no? O la viceministra. Bueno, en efecto, la norma, la ley 31572 también permite que el empleador, ante determinadas circunstancias objetivas, pueda disponer de forma unilateral la realización del teletrabajo. Y si me baso estrictamente en lo que dice la norma, ¿no? Al haber una necesidad de garantizar la continuidad de las labores o los servicios a través del teletrabajo durante estos días, es posible que el empleador lo disponga incluso de forma unilateral, ¿no? Sin necesidad de un acuerdo. Y eso lo faculta no este decreto supremo, no el 110 o el 123 que está en cuestión, sino la ley 31572, la ley del teletrabajo, ¿no? Bien, dicho esto, ¿cuáles son las infracciones por realizar trabajo presencial? O sea, en un escenario en donde el trabajo presencial no sea permitido, ¿no? Porque no se tratan de labores indispensables, porque no se tratan de servicios donde se haya permitido la identificación de puestos que garanticen la continuidad de operaciones, etcétera. Existe una limitación, que todos los puestos, lógicamente, ejecuten labores presenciales. ¿Y qué pasa si dispongo la realización de labores presenciales de esos trabajadores? Particularmente, y evaluando las diversas infracciones que contempla el reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo, creo que es posible una interpretación genérica que se aplique este numeral 25.6 del artículo 25 de la citada norma, ¿no? Que considera como una infracción muy grave en materia de relaciones laborales el incumplimiento de las disposiciones relacionadas, y aquí viene la generalidad, a otros descansos. Si entendemos finalmente que lo producido durante los días jueves 14, sábado 16, en otras palabras, es un descanso, ciertamente que debe de ser compensado, ¿ok? Porque no se permite el trabajo presencial, y la empresa no quiere aplicar el teletrabajo, ¿ok? Estamos hablando concretamente de descansos
dentro de la generalidad que contempla este artículo 25.6 y que finalmente podría, ante la inobservancia o la obligatoriedad de prestar un trabajo presencial, podría generar una sanción administrativa específicamente por esta disposición. Y las multas son las que pueden ver en la lámina, ¿no? Para una empresa no MIPE van desde 13.544.50 hasta 270.529.50, dependiendo el número de trabajadores afectados, ¿no? Y así progresivamente según puedan ustedes ver en la lámina. En conclusión, y a partir de lo dicho, durante toda esta ya casi media hora, que un poco más de media hora que llevamos conversando de este tema, podemos afirmar lo siguiente, ¿no? Que durante los días 11 al 13 de noviembre es obligatorio el teletrabajo en el sector público, salvo condiciones excepcionales, y en el sector privado se puede aplicar el teletrabajo o también realizar trabajo presencial. Durante los días 14 al 16 de noviembre, en el sector público es obligatorio el descanso porque se trata de finalmente un día no laborable, salvo algunas excepciones, mientras que en el sector privado se aplica la misma regla, es decir, días no laborables, ¿ok? Todos los trabajadores van a descansar con opción de teletrabajo. Es decir, algunos trabajadores podrían pactar el teletrabajo durante esos días, o el empleador incluso podría disponer unilateralmente la realización del teletrabajo justificadamente durante esos días. En el caso de los servicios esenciales, se permite el trabajo presencial para garantizar la continuidad de los servicios que se brindan a la comunidad, ¿no? Y finalmente, las sanciones aplicables, en caso se disponga un trabajo presencial durante los días 14 y 16 de noviembre, se puede configurar una infracción muy grave si es que no se trata entonces de un servicio esencial. Bien, entonces eso es lo que queríamos compartir el día de hoy con ustedes sobre la realización de teletrabajo y trabajo o días no laborables durante esta semana de la PEC. Vamos a pasar a la ronda de preguntas y a revisar algunas que se encuentran expuestas en el chat. Si tienen más dudas, pueden hacerlo llegar. Nos pregunta Ángela, durante los días de teletrabajo, ¿cómo se controla su asistencia y salidas considerando que no pueden hacer su asistencia biométrica? Bueno, de hecho, hoy por hoy existen diversos software que permiten registrar la asistencia de manera manual, ¿no? O incluso automática prendiendo una laptop, eh, y que son aplicadas por diversas organizaciones para la ejecución del teletrabajo. Entonces, hay software que sí lo permiten, ¿no? Hay software incluso que llegan a tener un estándar bastante alto para ratificar la veracidad de la marcación, ¿no? En donde te piden, por ejemplo, una fotografía para que tu marcación sea válida, tu marcación de ingreso y tu marcación de salida. O también algunos software con geolocalización que te permiten marcar asistencia solo cuando te encuentras en determinado lugar, ¿no? Y así, digamos, garantizar aún más, pues, la fiabilidad de esa comunicación. Nos dice Raúl, ¿existe sanción para la empresa que se comunica a través del celular y WhatsApp personal del trabajador durante el teletrabajo en la semana de la PEC? Bueno, ahí y buen apunte en realidad, Raúl, en ese extremo. Eh, en efecto, hay una infracción si es que no se cumple con pactar las compensaciones que obligan en el caso de teletrabajo, ¿no? Me explico. Durante el teletrabajo, eh, el empleador debe de proveer al trabajador de las herramientas con las que va a ejecutar sus labores, así como también debe de proveer los servicios de Internet. Si el empleador no provee de los servicios de Internet o no provee las herramientas de trabajo, sino que éstas van a ser finalmente concedidas por el trabajador, debe de pactarse, en todo caso, una compensación económica. Yo como empleador te voy a pagar una suma de dinero a ti para compensar económicamente el uso del Internet y también el uso de las herramientas personales que estás utilizando. Y si no cumplo con el pago de esa compensación, claro, eso se considera como una infracción laboral sancionable por zona fin. Ahora, cabe la posibilidad también que durante el teletrabajo las partes acuerden la renuncia a esas compensaciones económicas, ¿no? También cabe esa posibilidad. Este, eh, Después también existe una obligación de pactar el pago del fluido eléctrico.
Pero sucede que en este caso también existe la posibilidad de que las partes renuncien. Cabe decir que las empresas que están adscritas al REMIPE no se sujetan a estas compensaciones obligatorias. Nos dice Luz, los casos de empleadores comerciales que trabajan en el campo, calle, ¿cómo se debe manejar? Bueno, en este caso, en específico, hay que identificar exactamente qué tipo de servicios son los que se están finalmente ofreciendo, ¿no? Porque, volviendo un poco a lo que habíamos visto en la presentación, hay determinados servicios en los que sí es posible la realización de un trabajo presencial. Si, por ejemplo, pensamos en actividades comerciales en el sector financiero, ¿no? O en el sector de electricidad, en el sector del combustible, gas, etcétera, ¿no? Que también realizan actividades comerciales de campo porque ofrecen esos servicios o van a buscar clientes finalmente en otras organizaciones. En un escenario así, ellos sí podrían realizar el trabajo presencial, porque están dentro del listado de las actividades exceptuadas del día no laborable. Pero claro, si la actividad que concretamente realiza la empresa no se encuentra dentro de ese listado de actividades exceptuadas, no van a poder realizar trabajo presencial y con ellos van a tener finalmente que intentar pactarse otro tipo de acuerdos, como por ejemplo la realización de actividades comerciales a través de teletrabajo, que en ciertos escenarios también es posible, ¿no? Muchas empresas de seguro hoy por hoy incluso están ejecutando actividades comerciales a través de teletrabajo, ¿no? Empresas de telefonía también, etcétera. Nos dice Ángela, capacitaciones sobre el teletrabajo o sobre qué tema, autor. Claro, lo que habíamos conversado, ¿no? En seguridad y salud en el trabajo, en prevención y sanción de hostigamiento sexual, en el uso de las herramientas digitales, protección de datos personales, etcétera, ¿no? Seguridad de información también es una capacitación obligatoria. Nos pregunta Keila, por favor, ¿podría mencionar qué capacitaciones son las obligatorias? Ahí también lo hemos reiterado. ¿Cómo debería actuar la empresa cuando un trabajador, aprovechando esta norma, le pida no trabajar el sábado 16, aduciendo un día sagrado según la religión que profesa y acogiéndose a la libertad, a la ley de libertad religiosa, pues sus funciones le obligan a asistir presencialmente? Interesante, Raúl, pero lo que sucede es que creo que no es un problema exactamente que se vea reflejado por la dación de esta norma, ¿no? Sino porque hay una contraposición entre el derecho a la libertad de empresa y, perdón, entre el derecho a la libertad religiosa y, claro, el derecho a la libertad de empresa. Que hay un conflicto de intereses en ese caso. Bueno, recuerdo mucho un caso del Tribunal Constitucional, ¿no? De un trabajador que finalmente por su religión no podía laborar sábados, estuvo requiriendo el cambio de jornada, esta no le fue aceptada, pero el Tribunal Constitucional finalmente ordenó el cambio de jornada a fin de poder salvaguardar su derecho a la libertad religiosa, ¿no? No aplicar esta jornada los días sábados. De hecho, todo dependerá del caso concreto para poder identificar exactamente si puede haber una respuesta tan similar como ocurrió en este caso que te comento del Tribunal Constitucional o existen razones para finalmente preferir la aplicación del derecho a la libertad de empresa por sobre la libertad religiosa, ¿no? Pero no es propiamente un problema que se genere como consecuencia de esta norma, ¿no? Sino un problema, digamos, general que ya el empleador va a tener que finalmente resolver luego de un análisis casuístico y pormenorizado qué derecho finalmente es el que se termina superponiendo aquí, la libertad de empresa o la libertad religiosa. Arturo nos pregunta si podría facilitar las diapositivas y el video. Por supuesto, los próximos días se va a estar compartiendo con ustedes las diapositivas y también el video de la conferencia, que va a estar en nuestro canal de YouTube igualmente. Enrique nos dice, ¿qué pasa en caso un trabajador pide trabajar presencialmente el 14 o 15 porque no tiene condiciones para trabajar desde casa? No es posible. O sea, si no es una actividad esencial o un servicio exceptuado, según lo que hemos visto, no es posible que se pueda realizar trabajo presencial. ¿Ok? En esos casos, el empleador, si no tiene las condiciones para trabajar desde casa, el empleador va a tener que evaluar exactamente los mecanismos para poder otorgarle las condiciones necesarias para la realización del teletrabajo. De repente, el trabajador no tiene un equipo tecnológico que pueda utilizar en el desarrollo de su labor. En ese caso, el empleador se lo va a tener que otorgar, va a tener que otorgarle
la computadora, etcétera, para garantizar la continuidad del servicio. Y si aún así el empleador no puede otorgar tampoco esas herramientas para la realización de sus labores, va a tener que acogerse necesariamente al día no laborable y compensar después o devolver las horas posteriormente. Eh, Otra pregunta, Kelly también nos dice, operaciones logísticas de productos no perecibles son considerados como servicios esenciales, ¿no? Es la pregunta que nos hace el día de hoy Keila. Un ejemplo exactamente a qué se refieren con productos no perecibles, qué clase de productos, operaciones logísticas de productos no perecibles exactamente para poder identificar, ¿no? Si pueden por ahí hacer la precisión a qué se refieren con eso, a efectos de hacer el análisis o la evaluación casuística correspondiente. Nos pregunta Isabel, si la última normativa prevé algunas excepciones para aquellos trabajadores que desempeñan labor indispensable para garantizar la continuidad de la empresa a fin de que acudan de manera presencial. Sí, exactamente. Hay excepciones para las labores finalmente indispensables, ¿no? Pero es lo que les comentaba. A ver, un supuesto, voy a compartir la lámina nuevamente porque también viene vinculada a la pregunta que nos hizo Keila hace un momento. Eh, a ver, aquí está. Recordemos que las actividades presenciales de este jueves a sábado pueden ser ejecutadas en los siguientes escenarios. Cuando nos encontremos ante servicios eh, que han sido listados en la propia norma, tales como los servicios de limpieza, electricidad, telecomunicaciones, hoteles, financieros y demás, ¿no? Expendio de víveres, alimentos. em, y respecto a los puestos de trabajo que sean necesarios para garantizar la continuidad de estos servicios a la población. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿quiénes vamos a necesitar? En el caso de los servicios financieros, si yo lo que quiero es garantizar la continuidad de estos servicios para la comunidad, el personal de ventanilla, el personal de plataforma, ¿no? El personal de atención al público, necesariamente puede ejecutar trabajo presencial porque lo permite la norma en ese escenario, ¿no? Pero tal vez un administrador, ¿no? O un contador que propiamente no atiende al público, él no se sujetaría a esta excepción, ¿no? Porque su labor no es necesaria para garantizar la provisión de servicios a la comunidad. Mientras que en el segundo extremo están las labores indispensables, ¿no? En el caso de las labores indispensables, hay que evaluar cuáles son las repercusiones para poder identificar si estamos frente a labores indispensables o no. Y las repercusiones de la paralización en sí. Si el servicio que presta el trabajador a partir de esa ausencia podría poner en peligro, y lo dice el primer cuadro aquí, ¿no? Pone en peligro, en este extremo, ¿no? Pone en peligro a las personas, la seguridad y el abastecimiento o la conservación de los bienes que finalmente tiene el empleador, o que su paralización impida la reanudación inmediata de la actividad ordinaria de la empresa, ¿no? En esos escenarios podría entenderse como actividades o labores indispensables. Son dos supuestos distintos finalmente, ¿no? Si me dices que no, yo tengo un trabajador que tiene que laborar necesariamente de manera presencial, porque si él no labora de manera presencial, los bienes, por ejemplo, aquellos trabajadores que realizan actividades en cadena en frío, los bienes perecibles pueden verse afectados y puedo perder economía en este extremo, ok, es posible que ellos sí realicen trabajo presencial, ¿no? Porque están dentro de este supuesto. Arturo nos pregunta, al ser el servicio de restaurantes y hoteles como servicios de especial relevancia para la comunidad, las áreas de recursos humanos, legal, marketing, deben descansar y compensar los días 14 al 16 de noviembre, o en su defecto deben aplicar el teletrabajo. Ok, en el caso de los restaurantes y hoteles, los que necesariamente deben de realizar trabajo presencial son aquellos puestos que sean necesarios para ofrecer el servicio a los usuarios, a los consumidores, ¿no? Y dentro de ello, pues, en el caso de un hotel, por ejemplo, el personal de recepción, el personal de limpieza, ¿no? Así como el personal que finalmente pueda recibir reclamos y, ¿por qué no? Incluso los supervisores o administradores de hoteles para poder identificar finalmente que todas las actividades estén realizándose plenamente durante la estadía finalmente de los usuarios en este caso, ¿no?
Pero, claro, actividades como, por ejemplo, marketing, como recursos humanos, legal, concretamente ellos no tendrían que realizar una actividad presencial, ¿no? Porque no tiene que ver el ejercicio de su labor con el ofrecimiento de servicios a la población, ¿ok? A la comunidad. Ellos no están en la cadena de servicios a la comunidad, entonces ellos no están exentos de estas disposiciones normativas, deben en todo caso respetar el día no laborable, no trabajar y luego compensar, o en todo caso aplicar el teletrabajo de acuerdo a lo que el empleador finalmente convenga, ¿no? Carmen nos pregunta, si somos una empresa de salud, solo deben trabajar los que van a atender a los... Uf, se me perdió la pregunta un momento. Solo van a tener los que van a atender a los pacientes, es decir, personal de salud, o pueden también trabajar los administrativos. A ver, en este término, en primer lugar, el personal de salud necesariamente debe de ejecutar labores presenciales, ¿no? Son indispensables. ¿Por qué? Porque la ausencia de ellos, es increíble en realidad que dentro del listado de actividades, me parece que expresamente no está contemplada las actividades de salud, pero sin embargo sí están contempladas en el extremo relacionadas a aquellas actividades cuya ausencia o paralización podrían terminar generando una afectación a las personas o a la comunidad. Entonces, en ese sentido, las personas que brindan el servicio de salud, porque la ausencia de ellos puede generar una afectación a la población, a las personas que requieran del servicio de salud, sí pueden realizar actividades presenciales. Pero dentro de ese mismo estadio no se encontrarían finalmente algunos administrativos, ¿no? Salvo que pueda justificarse que el administrativo también es necesario que esté presente para poder brindar el servicio plenamente a la comunidad y que su ausencia podría, en todo caso, afectar la continuidad de ese servicio a la población y poner en riesgo a la población. Pero no me imagino concretamente un servicio administrativo en ese sentido, ¿no? De repente alguien que se pueda encargar de recoger las quejas de los usuarios, ¿no? O algún trámite. Me pongo a pensar, en las clínicas existe personal administrativo que se encarga de las cotizaciones y que se encarga finalmente de las actividades comerciales para poder atender a las personas usuarias, concretamente a facilitar pues el acceso a camillas, facilitar, digamos, el costo de una operación y lo demás. En el caso de ellos, por más que sean administrativos, sí debería, para garantizar la continuidad del servicio, ejecutar labores presenciales, ¿no? Pero personal de contabilidad que no tiene mucha vinculación con esos servicios que se prestan a la comunidad, personal de recursos humanos que tampoco tiene ese tipo de vinculación, creo que ellos sí no podrían realizar actividades presenciales. Arturo nos pregunta, como empleador, en un periodo tan corto, puede aplicar capacitaciones de SST, autodiagnóstico, hostigamiento sexual en trabajo, seguridad y protección de datos personales, capacitación de usos digitales. Si el trabajador durante esos días tiene un accidente de trabajo, ¿habría responsabilidad del empleador aun cuando no se acredite si hubo o no nexo causal? Bueno, en realidad, sobre el tema de las capacitaciones, recordemos que no hay excepción. La norma no ha previsto ninguna excepción. Y si van a realizar teletrabajo, que sea por unos 3 5 días, sí, tiene que haber capacitación. Y la sola falta de capacitación es una infracción laboral. Así que eso tiene que ejecutarse. Y respecto a la responsabilidad del empleador, bueno, ya ese es otro campo finalmente de evaluación, ¿no? A nivel administrativo, específicamente SUNAFIL tiene que evaluar si hubo una concurrencia en nexo causal para determinar si es responsabilidad del empleador. Y en el caso del Poder Judicial, pues también deberíamos de aterrizar en el mismo sentido, ¿no? El empleador con el trabajador con el empleador puede acordar en un convenio bilateral que los días no laborables pueden ser compensados con la deducción del pago de gratificaciones, utilidades, con la misma remuneración. Puede ser un poco cuestionable, pero yo particularmente soy de los que considero que por lo menos en el extremo de la remuneración sí es posible realizar esta clase de pactos. ¿Por qué razón? Porque la remuneración en un extremo, eh, o mejor dicho, uno de los elementos propios de la remuneración es la libre disposición. El trabajador decide qué finalidad darle a la remuneración. Es un elemento propio de la remuneración. Y si el trabajador decide darle por finalidad a esta la compensación de créditos adeudados al empleador, es su decisión y está dentro del margen
de disposición o libre disposición que te establece el artículo 6 del Decreto Supremo 003-MGTR. En ese caso, yo sí tendría una respuesta afirmativa a esa pregunta, ¿no? Keila nos dice, el producto es prendas de vestir. No, en ese caso, concretamente, la norma no ha previsto excepción. Entonces ellos no podrían ejecutar trabajo presencial, ¿no? Salvo que por ahí podamos decir que se pone en peligro el abastecimiento o conservación de los bienes, pero me parece un argumento demasiado estirado y no creería que pueda ser factible, ¿no? Después nos pregunta por acá Arturo. Sobre la obligación de las capacitaciones por teletrabajo de manera ocasional, ¿implica que siempre debe de haber una capacitación previa? Sí, la norma obliga que haya una capacitación previa, necesariamente. Entonces, en ese caso, sí, sí tendría que ejecutarse. Nos pregunta Arturo, esa es la pregunta de Cristi, ¿no? La pregunta de Arturo es la siguiente. ¿Las actividades de construcción civil industrial están facultadas a continuar laborando durante los días 14 y 16 de noviembre, ya que la paralización podría afectar la actividad productiva de la organización? Si la paralización puede poner en peligro, y este es el supuesto, abastecimiento o conservación de bienes, ¿ok? Sí, lo podrían hacer, pero creo que puede haber también una planificación para que esos días no haya un trabajo presencial y no necesariamente justificarse bajo la posibilidad de desabastecimiento o conservación de bienes. Creo que en el sector construcción no necesariamente, no necesariamente tienen que realizarse actividades continuas eh, porque la falta de continuidad pueda generar una afectación y ese es el supuesto, a abastecimiento, conservación de bienes. Creo que en las actividades de construcción podría planificarse, digamos, o tomar acciones de resguardo para ejecutar labores hasta los días lunes, martes, y luego posteriormente descansar los días jueves y viernes y garantizando igualmente la conservación o abastecimiento de bienes, ¿no? Conocerás mejor ese rubro yo, pero me parece que es un poco complicado poder justificarlo desde esa óptica, ¿no? Y finalmente la pregunta de Andrea nos dice, en el caso sea un centro de producción de alimentos y el personal de oficina no esté preparado para hacer teletrabajo, ¿cómo se procedería? Ok, en primer lugar, el centro de producción de alimentos, o sea, sí pueden realizar trabajos presenciales respecto a los puestos, respecto a los puestos que sean necesarios para garantizar la provisión de estos elementos a la comunidad, ¿no? Respecto a ello, sí, y margen de dudas. Ahora, el tema es con el personal administrativo. Aquí en realidad las opciones son limitadas porque, digamos, el personal administrativo, si es que su función no contribuye a la provisión de servicios a la comunidad, ¿no? Que ese es el supuesto, la función de ellos no contribuye a la provisión de servicios de la comunidad, entonces no pueden realizar trabajo presencial. Ahí el empleador tendrá que asumir los costos que correspondan eh, para que ejecuten teletrabajo. Y si no es posible asumir ningún costo para la ejecución del teletrabajo, porque no tengo computadoras, no tengo laptops que pueda otorgar, no hay capacitaciones, los costos de implementar un teletrabajo de repente son más elevados que realizar un trabajo o realizar un día no laborable, respetar el día no laborable para luego recuperarlo. Entonces lo que corresponde es el día no laborable, ¿no? No prestar servicio de ninguna forma. Muy bien. Entonces, eh, a ver, Patricia nos dice sobre la continuidad de la operación logística de prendas de vestir se podría sustentar como labores indispensables, ya que la paralización puede afectar económicamente a la empresa. No creo que necesariamente sea eso, ¿no? O sea, tendríamos que hablar de una afectación a la empresa, digamos, muy gravosa, ¿no? El argumento parece más estar vinculado a una ganancia, ¿no? O sea, el hecho de que el empleador no puede percibir los réditos que usualmente percibiría si trabaja de manera presencial los días jueves a sábado. Y ese argumento o ese supuesto en realidad no genera la permisibilidad de trabajo presencial, ¿no? Entonces, tendríamos que hablar en realidad de que se ponen en riesgo el abastecimiento o la conservación de los bienes, ¿no? Y eso,
dentro de esta situación no parece serlo, ¿no? Habría que darle más vueltas qué tipo de alternativa podría darse, pero no, si a grandes rasgos no me parece que pueda ser, ¿no? Muy bien, ¿se puede obligar al colaborador a descansar a cuenta de vacaciones pendientes del próximo año? No, obligar no. Por acuerdo, sí, pero obligar no. Recordemos que incluso el fraccionamiento de vacaciones no puede ser impuesto por el empleador, ¿no? Y menos si se tratan de pendientes del próximo año, implica vacaciones adelantadas, eso necesariamente es por acuerdo, lo dice la norma. Muy bien, entonces ha sido un gusto en realidad compartir durante esta hora. Han tenido muchas dudas respecto a cada uno de los rubros en los que finalmente se desempeñan. Es un gusto para mí también haber compartido con todos y todas durante este espacio y espero pues de que haya sido este un momento de reflexión. Igualmente, quedamos atentos también a nuestras redes sociales y en nuestros diversos canales de comunicación ante cualquier duda que finalmente ustedes puedan tener. ¿Sí? Ahí les voy a compartir nuestros diversos canales de comunicación. Pueden escribirnos al correo laboral @nmabogados para cualquier consulta. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.